A lo largo de nuestra vida vamos a experimentar diferentes crisis, sobre todo cuando se trata de transiciones, cuando estamos pasando de una etapa a otra. Y hoy te voy a platicar de la crisis de los veintitantos. Bienvenidos y bienvenidas a la guía existencial. Mi nombre es Jessica y como ya escuchaste, vamos a hablar de esta crisis que pasa por ahí de los 25, incluso podría ser antes o un poquito después, pero que es precisamente cuando estamos cambiando de que terminamos estudios superiores y nos vamos a ir al campo laboral, o que podría ser que queremos independizarnos, ¿no? Que estamos viviendo en casa de nuestros papás y ahora vamos a querer vivir en otro lugar por nuestra cuenta. Ahora, a lo mejor te preguntarás, ¿qué está haciendo una señora de 31 años hablando de la crisis de los 20? Pues bueno, pues desde la experiencia. Bueno, un poco y no. Yo sé que tu experiencia y la mía no van a ser distintas, incluso de repente pasa que con los mismos amigos que estamos en la universidad, por ejemplo, tenemos situaciones completamente diferentes. Pero si a lo mejor algo de lo que yo platiqué el día de hoy resuena contigo, pues yo diría que el compromiso que tenemos en la guía existencial se cumplió. Y me gustaría empezar diciendo que te tengo una buena y una mala. La buena es que estas crisis son más común de lo que piensas, la mayoría de las personas las experimentamos, entonces no estás solo o sola en este camino. Y la mala es que así como hay crisis de los 20, luego hay de los 30 y de los 40 y parece que no terminan porque los seres humanos evolucionamos. Pero lo que sí te podría decir es que si tú te haces responsable y vas adquiriendo ciertas habilidades, cada crisis la vas a transitar de una forma más ligera y más informada incluso. Entonces, hoy te voy a platicar algunos aspectos, vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a hablar de qué podría estar propiciando esas crisis y después te voy a platicar de recursos y herramientas que podrías ir adquiriendo para que puedas sobrellevarla. Ahora me gustaría hacer un paréntesis para decir que esta crisis de los 20 tiene que ver con cierto sector de la población. No a todas las personas les pasa porque hay quien, por ejemplo, no está entrando en el mundo laboral a los 20. Hay personas que por sus condiciones de vida, desde los 14, están en el ambiente laboral o desde mucho antes. Entonces, estamos hablando de las personas que tuvieron la posibilidad de asistir a educación superior, la universidad, y que después de que terminaron esos estudios y de haber tenido como estas dinámicas tan estructuradas, ahora se están enfrentando a la incertidumbre de pelear por su lugar en un ambiente laboral y que muchas veces las habilidades que a lo mejor funcionaban muy bien en la escuela y que te ayudaban a cumplir las metas o incluso excederlas en la escuela, no son las mismas habilidades que necesitas en un campo laboral. Entonces, creo que es una etapa de mucha incertidumbre y también de estarnos haciendo cuestionamientos como de, ¿sí será que voy a poder cumplir mis sueños? ¿Será que tengo las habilidades, las herramientas? ¿Será que incluso estoy haciendo lo suficiente para llegar a ese lugar que algún día me planteé? Y bueno, un factor que tiene mucho peso lo voy a catalogar como expectativa versus realidad. Que por una parte está todo lo que nos fuimos planteando a lo largo de la vida, por ejemplo, de cuando éramos niños y luego a lo mejor en la universidad, cómo imaginamos que iba a ser el ambiente laboral, cómo imaginamos que iba a ser nuestra vida a los 20. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando tenía 13 años, yo creía que a los 18 ya era súper grande, ¿no? Porque como ahí es la mayoría de edad, no, yo ya decía, en ese momento, la más independiente. ¿Y qué pasó? No, que a los 18 años yo seguía en casa de mis papás, estaba estudiando en la universidad y se veía lejos la parte de ser independiente todavía. Incluso a lo mejor a los 18 yo pensaba, no, la gente a los 30 ya está bien grande. Y ahorita me pido una disculpa a mí misma por haber pensado que la gente a los 30 es súper grande, ¿no? Ahorita seguimos siendo adultos chiquitos. No, bueno, quizás ya más adultos. Y parte de esa disonancia entre la expectativa y la realidad es esta fórmula que fue muy bien intencionada, que nos inculcaron nuestros papás, pero que es un tanto caduca de cómo iban a hacer las cosas. Porque si nos ponemos a pensar en su generación y en la nuestra, por ejemplo en mí que soy millennial, y o sea, si nos vamos a las personas que tienen ahorita 20 años, que están en esa crisis, que son ya la generación Z,
es muy diferente a lo que se estaba viviendo hace 30 años, ¿no? Donde, por ejemplo, tener educación superior sí hacía una gran diferencia y te acercaba a tener mejores sueldos, mejores prestaciones, a que te jubilaras. Y bueno, aquí ya tendríamos que revisar de qué país por país para ver en qué situación estamos, pero de repente esa fórmula que se nos vendió a nosotros de que mientras tú culmines tus estudios y te prepares, eso te va a resolver la vida, y luego ya nos topamos con la realidad de que eso no es cierto. Perdón, no quiero sonar pesimista y romperte el corazón, pero te lo digo de una vez, eso no es cierto, no te asegura el que tú vayas a tener un buen futuro, un buen salario. De hecho, pues ahorita, si nos remontamos a lo que se sabe, es que somos la generación más preparada, pero a la que menos se le paga. Entonces, ese tipo de choques pueden ser súper abrumadores, y entonces decir como, oye, me estuvieron contando toda una mentira, yo caí en esta estafa de que esforzarme por el título universitario me iba a resolver la vida, y ahora tengo que enfrentarme con crear un nuevo plan de acción. Que ahora, eso es lo que sigue, ¿no? No quiere decir que la vida está acabada y que ya no hay nada que hacer, sino plantearnos desde esta realidad, entonces, ¿qué sí sería el siguiente paso? ¿Qué tengo que aprender incluso de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las finanzas, cómo llevar mi economía, ese tipo de cosas que pues de repente se quedan ahí un poquitillo de lado? Pero bueno, ahorita ya me estoy yendo a la parte de las soluciones, déjame te sigo platicando de los factores. Creo que otro factor importante pudiera ser el choque de aspiraciones, es decir que por un lado, solo por poner un ejemplo, no que así tenga que ser para todas las personas, pero que por un lado yo quiera viajar y conocer el mundo, pero por otro lado está de que quiero escalar esa escalera laboral y colocarme en un buen puesto. ¿Y qué voy a hacer primero, no? ¿Cuál va a ser a la que le voy a dar más tiempo? Porque entonces podría plantearme de que, ok, subir la escalera, pero ¿qué tal que subir la escalera me va a tomar, no sé, 10 años? Y luego digo, hoy no, pero ¿qué tal que en 10 años ya no quiero viajar, quiero algo diferente? Entonces, a veces esa como indecisión, eso donde dos cosas que quiero mucho parece que son incompatibles, también pudiera generar este sentimiento de crisis, de incertidumbre, de ay, no sé bien dónde estoy parado, cuál es la decisión correcta. Otra que también coloco dentro de esta que estoy planteando de expectativa versus realidad son las expectativas sociales. Es decir, en el lugar en el que vivo, porque eso va a depender mucho de tu contexto. Vamos a decir que a lo mejor yo, Jessica, que crecí en México, aspiro a ciertas cosas, pero a lo mejor fulanita que creció en Europa aspira a otras cosas, ¿no? Porque su contexto le fue moldeando otras decisiones, otras posibilidades. Entonces, depende mucho de nuestro contexto, cuáles son esas expectativas sociales, de si vamos a aspirar a viajar, a tener hijos, a conseguir una pareja, a escalar en el mercado laboral. O sea, todo eso va a depender mucho del contexto. Pero, por ejemplo, sí me atrevería a generalizar que por lo menos en Latinoamérica sí nos pasa mucho que todas estas que mencioné son las que queremos, ¿no? El viaje, el carro, la casa, la pareja, los hijos y tener una profesión. Y por ejemplo, ese choque entonces con la realidad es, si nos planteamos lo de la casa, por ejemplo, no es que sea imposible, pero no es lo mismo en el tiempo en el que vivieron nuestros papás, que se compraban los terrenos por 20 pesos, ¿no? Bueno, no 20 pesos, pero que sí es muy diferente la economía que estaban viviendo ellos a la que estamos viviendo nosotros. Y de repente eso, ¿no? Como la idea que yo me planteé desde la fórmula que ellos me dieron, no coincide con la realidad que estoy viviendo ahorita, y a veces más allá de decir, ok, es que es parte de un contexto, creo que mucha gente se culpabiliza, ¿no? Dice, es que quizás yo no soy lo suficientemente ambiciosa o no lo quiero tanto o no sé, 1000 pensamientos intrusivos que te ponen mucho el ojo sobre ti mismo o ti misma y que no te hacen preguntarte como, a ver, ¿cómo está el contexto, no? O sea, realmente a lo mejor en esto que yo estoy batallando el día de hoy hay muchas otras personas batallando y no se trata de que no nos estemos esforzando lo suficiente, sino a lo mejor es eso, ¿no? El contexto social, el contexto económico, el no tener cierta educación en el ámbito económico, de finanzas, no sé. Creo que es bien importante que de hecho nos hagamos esas preguntas, pero ya llegaremos a eso. Espérame poquito. Otro factor que ocurre y promueve esta crisis de los veintitantos es la parte de la identidad y autonomía. Y es que sí creo que en estos veintitantos es donde nos estamos preguntando de, ¿realmente esto que yo he querido toda mi vida
según yo, ¿sí lo quiero o es lo que me dijeron que tenía que querer? Es decir, estas decisiones sí las estoy tomando desde mi libertad y desde mi convicción porque es lo que sueña Jessica, o es lo que escuché por todos lados, me bombardearon de información y entonces como todo el mundo dice que a cierta edad hay que tener hijos, yo también ya me estoy planteando la posibilidad de tener hijos sin realmente haberme preguntado si los quiero, estoy dispuesta, ese camino en mi vida del que no hay retorno, ¿lo quiero tomar? Y esto aplica para muchos otros aspectos, ¿no? No solo lo de los hijos, pero si somos realistas, o sea, cuando tenemos entre 20 y 25 años, pues somos adultos, pero adultos jóvenes. Entonces hay muchos cambios ocurriendo. Está precisamente esta etapa en la que a lo mejor te estás planteando por primera vez el estar viviendo solo y estás conociendo muchas cosas de ti que antes no sabías. Y que desde ese conocimiento también puede ser que cambien las cosas que querías. Entonces, como te decía, yo creo que eso puede promover mucho la crisis, porque si nos metemos en este momento de que, oh Dios, o sea, que ya no me conozco, ya no sé lo que quiero, como que se mueven ahí todos los esquemas que nos habíamos planteado, la forma en la que nos estábamos explicando el mundo. Otro factor que le abona a la crisis es la comparación con los otros. Y ahora, es que es imposible el no compararnos porque nosotros somos seres sociales y de hecho desde la comparación pueden surgir aspectos muy positivos. Por ejemplo, a mí hace poco me pasó que ubiqué a una persona que está aspirando a algo que yo también quisiera para mí, pero ella se ve más adelantada en ese lugar. Y yo dije, ¡ay! ¿Por qué ella sí y yo no? Y desde esa comparación, desde por qué ella sí y yo no, y contestar esa pregunta, es que para mí fue mucho más claro saber qué eran mis siguientes pasos, ¿no? A lo mejor a qué tipo de conocimiento le tenía que invertir, en qué estaría bien que pusiera mi tiempo, incluso qué retos mentales tendría que superar para poder acercarme un poquito más a eso que ella está viviendo, ¿no? Como que sí me dije a mí misma, estoy cansada de ver a otras personas vivir la vida que yo quiero, ¿no? Pero más allá de enojarme conmigo o hacerme la víctima, este planteamiento me pareció mucho más saludable e incluso efectivo, porque ya tengo un poquito más de claridad de, bueno, cuál pudiera ser el camino. Ahora, también creo que el hecho de que pues tengamos dispositivos donde hay información de muchas personas en todos lados, gente que incluso no conocemos físicamente, pero los ubicamos porque los seguimos en redes sociales, hace que se propicie más esta comparación y que a veces sea una comparación injusta, porque la mayoría de las personas, por ejemplo, en nuestro Instagram, lo hacemos como este tablero de nuestros mejores momentos. Rara vez estamos subiendo ahí como cuando lidiamos con algo conflictivo o nos subimos llorando. Yo sé que hay gente que sí lo hace y está bien, es su derecho, buenísimo. Pero la mayoría de las personas ponemos como los highlights de nuestra vida, ¿no? Los mejores momentos. Entonces creo que aunque mucho se repite de que esto no es todo, esta no es la realidad, esto es, vamos a decir, un 5% de lo que conforma a una persona, creo que cuando estamos consumiendo, si pudiéramos pensar que eso es todo, ¿no? Y que esa persona tiene una vida fabulosa y yo, ¿por qué no tengo esa vida fabulosa? ¿Por qué yo no estoy viajando? ¿Por qué no tengo esos hijos preciosos? No sé, lo que se te ocurra. Entonces, también ser muy cuidadosos con esto, en que no te quiero decir, deja las redes sociales, ya salte, no las utilices, no. O sea, yo creo que son una gran herramienta. Incluso puede ser que tú y yo ahí nos conocimos. Pero sí ser un poquito más conscientes y tener estas conductas de autocuidado para que esta comparación no se vuelva excesiva y esté fomentando la autocrítica, en lugar de llevarte a esos espacios como decir, ok, a ver, si yo quiero una vida similar a la de esa persona, ¿dónde está parada esa persona? ¿Dónde estoy parado yo? ¿Es posible para mí? ¿No es posible? ¿Qué pasos tendría que realizar para llegar a algo similar? Y por último, respecto a los factores que propician la crisis, están las decisiones a largo plazo. Y a esto me refiero en ¿qué carrera voy a estudiar? ¿En qué lugar quiero trabajar? ¿En qué lugar quiero vivir? ¿Cómo va a ser la pareja? ¿Quién va a ser mi pareja? ¿Quiero hijos? ¿No quiero hijos? Y bueno, pon en los comentarios lo que me haya faltado de decisiones en el largo plazo. Y es que si somos realistas, nuevamente, en los 20 años, entre los 20, 25, o incluso hasta llegando a los 30, o sea, yo tengo 31 y no lo tengo todo resuelto, no he tomado ya todas mis decisiones, pero sí sentimos esa presión de ya deberíamos de saberlo, ¿no? Creo que sí hay muchas personas que pudieran tener esta expectativa de que ya lo tengamos todo resuelto, o que por lo menos cuando nos preguntan de,
oye, ¿cuál es tu plan a 5 años? Tengamos una respuesta sólida, ¿no? Porque si no se paniquean y dicen, ay, es que no sabe lo que quiere. Y creo que es válido no saber lo que quieres cuando tienes 20 años, incluso cuando tienes 30 años, cuando gustes, ¿no? Creo que es válido el que estés cambiando de opinión, el que estés evolucionando. Pero precisamente, ¿no? Creo que esas expectativas que pudieran poner sobre nosotros familiares, colegas, otros amigos, mentores, quien tú gustes, sí ponen cierta presión en que tomemos decisiones apresuradas o que nos metamos en esta crisis de sentirnos mal con nosotros mismos por no tenerlo todo clarificado. Bueno, y esos fueron los factores que pudieran estar propiciando la crisis. Déjame saber en comentarios si me faltó alguno que te gustaría agregar o que en tu experiencia has vivido. Y ahora te voy a platicar cuáles pudieran ser estas habilidades, herramientas, recursos que valdría la pena adquirir para que este tránsito por las crisis, tanto la de los 20 como las futuras, sean más livianas. En primer lugar, y súper importante, el autoconocimiento. Porque si yo no me conozco, no voy a saber lo que quiero. Y si no me conozco, tampoco voy a saber cuándo estoy cambiando, no voy a detectar cuándo algo que antes se sentía bien empezó a sentirse mal y ya no me gusta y es tiempo de dejarlo. O cuando a lo mejor cambiaron mis valores y algo que antes para mí era súper importante dejó de serlo y ahora quiero aspirar a algo diferente. Entonces, el autoconocimiento primordial. Y para eso, obviamente te recomiendo hacer terapia. Porque qué mejor lugar para conocerte a ti mismo que junto a un profesional de la salud mental que tiene todas las herramientas para acompañarte en ese proceso. Otra herramienta de autoconocimiento que a mí me parece fabulosa y que lo único que necesitas es un cuadernito es el famoso journaling, que prácticamente se basa en que escribas tus pensamientos. En algún momento del día te des la oportunidad de escribir tus pensamientos. Incluso puedes conseguir algunos que son guiados, que vienen como algunas preguntitas, o podrías hacerlo solo en tu cuaderno, o podrías descargar una de las tantas guías que nosotros te vamos a ofrecer dependiendo del tipo de situación que estés pasando. Incluso ya hay una herramienta a tu disposición que es el libro de Todo Pasa. Te voy a dejar en la descripción el link para que puedas adquirirlo. Otra herramienta que eventualmente se convierte en una habilidad es hacer ejercicios de mindfulness, conciencia plena. Esta es una herramienta buenísima porque en la práctica constante nos volvemos súper hábiles en ser observadores de las situaciones sin querer cambiarlas, también a poder aceptar eso que escapa de nuestras manos y a estar presentes, conectados con el aquí y el ahora y poder estar fuera de nuestra mente, porque muchas veces, y precisamente en estas crisis, estamos tanto en nuestra cabeza de todo lo que tengo que hacer, toda la autocrítica incluso que podría estar cargando, que estamos en todos lados menos aquí mismo, que es donde está sucediendo la vida. Entonces, por eso los ejercicios de mindfulness recomendadísimos. Otra recomendación que quiero hacerte es que te plantees metas en el corto plazo, porque bueno, es cierto que podríamos hacer esto de ¿dónde te ves en 5 años? No tiene nada de malo, pero no me dejarás mentir, la vida pasa y a veces hay situaciones que nos cambian esos planes de a los 5 años o que a veces queremos malabarear con cosas que realmente no están en nuestro control. Entonces, algo que es más compasivo es poder hacer estas metas en el corto plazo. A lo mejor plantearnos en los próximos 6 meses, en el próximo año, qué habilidades quisiera tener. Como te mencionaba, ¿no? Desde donde estoy parada y en el lugar en el que quiero estar próximamente, cuáles serían esos pasitos que tengo que dar para acercarme. Y esos van a ser los que se van a convertir en estos objetivos al corto plazo, que son más rastreables, alcanzables, que me voy a poder dar la palmadita de sí lo estoy logrando. Otra herramienta es la flexibilidad psicológica, que esta es la capacidad de pensar un poquito fuera de la caja y también permitirnos el poder cambiar de idea, dirección, línea de acción. Porque podría pasar que ahorita queremos algo, pero luego basándonos en la experiencia cambiar de opinión. Y el estar abiertos a que eso puede pasar nos va a ahorrar mucho sufrimiento psicológico, porque pudiéramos acompañarnos en este tránsito tan natural que es la evolución humana sin ser tan duros con nosotros mismos. Otro más sería en invertir en habilidades para la vida. Y a lo mejor vas a decir, esa Jessica solo me quiere vender cosas. Pero mira, es que aquí en la guía te queremos dar esas herramientas justamente porque de habilidades para la vida podríamos decir que es el pensamiento crítico, el resolución de problemas, manejo emocional, como ciertas habilidades sociales. Hay muchas más. Entonces, el hecho de que tú le des tiempo
a estar adquiriendo este tipo de herramientas te van a ayudar, o sea, no solo para salir de esta crisis, sino también para mejorar tus relaciones, para conocerte un poquito más. Y es que si somos honestos, esto de las habilidades para la vida no te lo enseñan realmente en la universidad. Bueno, a mí sí, porque estudié psicología y es algo que se tiene que saber, ¿no? Es algo que nos planteamos en psicología social. Pero en la mayoría de las carreras no pasa. Y ni se diga en la casa, porque bueno, hay ciertas personas que fueron muy afortunados, donde sí, sus papás sí se pusieron a investigar qué serían estas habilidades para la vida y trataron de inculcárselas, pero a la mayoría de nosotros no nos pasó. Entonces sí que importante que ahora que eres un adulto y eres responsable de ti mismo y de tu crecimiento, sepas dónde poner tu tiempo y tu dinerito. Y en el mismo tono estaríamos hablando de la educación continua, que esto también ayuda mucho a clarificar cuáles son, por ejemplo, en aspecto de carrera, qué es lo que yo quiero perseguir, en qué lugares me veo trabajando, y si a lo mejor ahorita no tengo las habilidades o el conocimiento para trabajar en esos lugares, invertir en la educación que me pondría en esos lugares, o incluso el especializarme en ciertos aspectos de mi carrera que me harían resaltar entre el resto de los candidatos. Otro punto serían las redes de apoyo, y aquí me refiero a familia, amigos, mentores, personas que puedan acompañarte en este tránsito que de por sí ya es difícil. Entonces gente que pueda abrazarte, y me refiero sí físicamente, pero también emocionalmente, con su compañía, con su validación, con estar ahí para ti. Y por otra parte, los mentores, o sea, yo creo que sí es bien importante que cuando hay una persona que más o menos tiene lo que a ti te gustaría o se está desarrollando en un ámbito laboral donde te gustaría estar a ti, el que puedas pegártele a alguien de quien puedas aprender y que admires, porque entonces ya no estás en un camino a ciegas, no es nada más de que, uy, ensayo y error, sino hay alguien que te puede decir un poquito más como de, mira, lo que me ha funcionado a mí es tal cosa, o te recomiendo que, no sé, inviertas en tal especialidad, lo que tú gustes, ¿no? Dependiendo de tu carrera. Qué importante eso, ¿no? Que alguien pudiera acompañarnos un poquito más para que no se sienta tan solitario este camino. Porque si lo piensas, viene saliendo de una etapa que fue muy estructurada. Es decir, tú del kinder ya sabías que seguía la primaria y luego la secundaria y luego la prepa y luego la universidad. Pero a partir de ahí es como, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces creo que el hecho de que puedas tener mentores que te acompañen en ese camino, invaluable. Y por último, pero no menos importante, la autocompasión. Esta práctica de ser amable contigo mismo, de poder acompañarte, porque sí, creo que otras personas pueden darte esta compasión y pueden darte palabras de afecto, pero si somos honestos, creo que la mayoría de las personas hay situaciones que no se las contamos a nadie y que son justo ahí donde más necesitamos compasión o apoyo o amorcito. Entonces, si somos nosotros esas personas que son capaces de acompañarse a sí mismas, bueno, es fabuloso. Creo que está muy trillado, yo sé que hay mucha gente que lo dice, que hay que convertirnos en nuestros mejores amigos, pero es que sí, solo desde esa visión amorosa que pudiéramos otorgarnos, es que nos vamos a sacar de los lugares más profundos, de las peores crisis, que nos vamos a saber levantar. Esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Me encantaría saber cuáles son tus anécdotas o qué has aprendido en las crisis que has atravesado. Déjanos en los comentarios para que pueda leerte y que las demás personas que lleguen a este video también puedan tomar algo de tu ejemplo, porque creo que es bien bonito saber que no estamos solos en esto, porque nos hace sentir que no somos inadecuados, sino como es normal, ¿no? Creo que de cierta forma, nos da esa palmadita de decir, esto que me está pasando a mí le pasa a muchas personas y hay muchas personas superándolo, entonces yo también voy a poder. Entonces te agradecería un montón que nos dejes ahí en los comentarios tu historia. También cuéntanos si te gustaría que hagamos del otro tipo de formato donde platicamos chismecito y nos reímos un ratillo sobre este tema de cómo hemos enfrentado ciertas crisis, ya sea de los 20, de los 30. Muchas gracias por su apoyo, nos da muchísima alegría saber que cada vez se unen más personas. No olvides ponerle en el botón de suscribirte para que te llegue notificación cada que subimos un nuevo video. De todos modos, nosotros tenemos el compromiso contigo de subir nuevo contenido cada lunes. Dale like, déjanos un comentario y comparte con tus amigos, con alguien que pudiera servirle esta información, porque a nosotros nos sirve muchísimo para seguir creciendo el que tú nos ayudes a llegar a más espectadores. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.